Perfecto. Ahora sí, vamos a leerlo otra vez rápidamente. Este es el primer ejercicio del ciclo de Carnot, donde vamos a considerar un ciclo ejecutado en un sistema cerrado con 0.003 kilogramos de aire. Los límites de temperatura del ciclo son 300 Kelvin y 900 Kelvin. Las presiones mínimas y máximas que ocurren durante el ciclo son 20 y 2000 kilopascales respectivamente. Suponiendo calores específicos constantes, determine la producción neta de trabajo por ciclo. Entonces, para todos los problemas vamos a comenzar con las suposiciones. ¿Ok? Vamos a tratar ese aire, esa masa de aire que está dentro de nuestro ciclo de Carnot como un gas ideal, y los calores específicos van a ser constantes. También vamos a despreciar todos los cambios de energía cinética y potencial dentro de ese fluido de trabajo, dentro de esa masa de aire, a través de los conductos o tuberías, donde se ejecuta el ciclo de Carnot. Vamos a utilizar información de la tabla A2, por ejemplo, los calores específicos del gas ideal a 300 Kelvin. Tenemos el CP, el CV, los calores específicos del gas ideal a dicha temperatura. Tenemos la constante de gas ideal R y tenemos la relación de calores específicos K 1,4. ¿Okay? Para el gas ideal tomados de la tabla A2. Es información que vamos a ocupar o a necesitar más adelante. Y nos preguntan que calculemos el trabajo. Ahí vemos la tablita que estamos, donde estamos tomando la información de los calores específicos, la constante R y la relación K de calores específicos 1,4. Si quieren ir copiando, perfecto, me avisan con el tiempo nada más. Si toda esta información, igualmente yo las voy a compartir, tanto el video como la presentación, las voy a compartir en mediación virtual. Entonces, si están copiando, perfecto, solamente me avisan con respecto al tiempo, que no les pase la diapositiva. Y si no, pues perfecto, van a tener la información para que después puedan practicarlo si quieren, realizándolo ustedes el ejercicio una vez que estén estudiando y practicando. ¿Sí? Entonces, para que me digan si voy muy rápido o si puedo ir más rápido inclusive. Ok, entonces para todos estos tipos de problemas de ciclos es importante realizar los gráficos. En este caso, primero vamos a realizar el gráfico temperatura contra entropía. Y para el ciclo de Carnot vamos a tener primero una turbina, o vamos a entender cuáles son los 4 elementos principales que componen este ciclo termodinámico, que va a ser una turbina isotérmica, una turbina isentrópica. Luego pasamos a la segunda parte, vamos a tener un compresor isotérmico y un compresor isentrópico. ¿Ok? Esos son los 4 elementos que necesitamos para formar el ciclo de Carnot, donde comenzamos ingresando esa masa de aire dentro de la turbina isotérmica, se da el ingreso de calor, ¿no? De forma isotérmica, llegamos al estado 2, en el estado 2 volvemos a ingresar a una turbina isentrópica, no variamos la entropía, salimos de esa turbina hacia el estado 3 para ingresar nuevamente al compresor isotérmico, del cual se extrae el calor, tenemos el calor de salida y llegamos al estado 4. El estado 4, para cerrar el ciclo, tenemos que terminar donde comenzamos en el estado 1, pasando a través de un compresor isentrópico. Entonces, es importante entender qué es lo que está pasando a través de cada uno de los estados. Y aquí tenemos ese gráfico que me representa todo lo que está pasando. Entonces, estamos en el estado 1 acá. Estamos en la entrada de la turbina isotérmica. ¿A qué temperatura? ATH, o sea, la temperatura mayor. ¿Ok? De
El estado 1 al estado 2 no vamos a tener un cambio de variación, vamos a estar a la misma temperatura, porque es una turbina isotérmica, ¿ok? ¿Qué se da cuando pasamos del estado 2 al estado 1? La entrada de calor, aquí la tenemos, ¿ok? Para llegar al estado 2 a la misma temperatura. Pero esta turbina, al no ser isentrópica, tenemos una variación ¿de qué? De la entropía. Y pasamos de tener una entropía S1 a una entropía S2. Que no la conocemos hasta el momento. Entonces, sí hay un cambio de entropía al ingresar una entrada de calor, ¿ok? En esta primera turbina. Luego de 2 a 3, vamos a pasar a través de la turbina isentrópica, donde S2 es igual a S3. No hay un cambio de entropía al pasar de estado 2 al estado 3 a través de la turbina isentrópica. Ok, ya estamos de 2 a 3. Luego de 3 a 4 tenemos el rechazo de calor a través del compresor isotérmico. De 3 a 4 se da un movimiento de energía, en este caso desde el ciclo hacia afuera, ¿verdad? Que es la salida de calor. Hay una variación en la entropía, pasamos de S3, que es igual a S2, a S4, que a su vez es igual a S1. ¿Ok? Y estamos en el estado 4 a la salida del compresor isotérmico y volvemos a cerrar el ciclo y terminamos en el estado 1 pasando a través de un compresor isotérmico, perdón, isentrópico. La TH, la temperatura máxima, tenemos 900 Kelvin y la TL, la temperatura mínima, tenemos, ya la conocemos, son 300 Kelvin. ¿Ok? Entonces, también vamos a colocar, ya una vez que graficamos, es importante colocar toda la información que ya tenemos, ¿verdad? Para ver qué necesitamos completar. Ahora vamos a realizar el gráfico de presión contra volumen, ¿verdad? Tenemos la misma configuración, es nuestro mismo ciclo termodinámico de Carnot, ideal. Y vamos a tener el siguiente gráfico. Tenemos la presión en kilopascales. Tenemos la línea, acá vamos a imaginarnos una línea isotérmica o isotermo. Quiere decir que en cualquier punto donde nosotros nos coloquemos de esta línea, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener la misma temperatura. Esto quiere decir que, como vimos anteriormente, al estar en el estado 1 o en el estado 2, ¿qué tenemos? Tenemos la misma temperatura. ¿Ok? Igualmente también, ¿y cuál es esa temperatura? TH, ¿verdad? La temperatura alta. Luego por acá tenemos otra línea isotérmica, ¿verdad? Que si estamos en cualquier punto sobre la misma línea, vamos a tener la misma temperatura. En este caso, ¿cuál? 300 Kelvin, que es la temperatura baja del ciclo termodinámico. ¿Ok? Estas líneas isotermas no son parte del gráfico, ¿verdad? Pero es importante entender que ahí van a estar siempre. Ahora, estamos colocados otra vez en el estado 1, en la entrada de nuestra turbina isotérmica, y vamos a salir hasta el estado 2, ¿verdad? Donde tenemos entonces acá el ingreso de energía calórica, el ingreso de calor. Luego de 2 a 3, pasamos a través de una turbina isentrópica. Es importante también ver que podemos ver acá, que en el estado 1 tenemos un volumen inicial 1 por acá, y en el estado 2 tenemos un volumen mayor. Quiere decir que cuando pasamos a través de una turbina, el aire se expande. Tenemos una expansión del fluido de trabajo. Estamos pasando a través de otra turbina. Son distintas, una es isotérmica y otra es isentrópica, pero son turbinas. Entonces vamos a tener una segunda expansión. Entonces llegamos hasta el volumen máximo
que vamos a tener en el ciclo termodinámico de Carnot que se da en el estado 3 a la salida de la segunda turbina isentrópica. En este caso, la presión disminuye, aumenta el volumen y no varía, vemos que no varía la entropía. Ok, estamos en el estado 3 en estos momentos y vamos a pasar por el compresor para llegar al estado 4, rechazando el calor del ciclo termodinámico. Tenemos el calor de salida. Sabemos cuál es la presión máxima del ciclo termodinámico, que son los 2000 kilopascales. Y sabemos la presión mínima que se da en el estado 3, que son 20 kilopascales. Entonces sabemos P1 y P3, ¿verdad? Para irles poniendo un nombre también y ver qué es lo que tenemos de nuestro ciclo termodinámico y pues poderlo ubicar para saber en qué estado estamos hablando. Y para ya irle poniendo un nombre. Por ejemplo, a 2000 P1 y a 20 P3. ¿Ok? De esta forma completamos el gráfico de presión contra volumen de cualquier ciclo de Carnot. Siempre va a tener el mismo comportamiento. Ahora vamos a analizar rápidamente qué es lo que pues, sabemos ya del ciclo de Carnot. Sabemos que la eficiencia se puede calcular o es igual al trabajo producido por dividido entre el calor de entrada. Entonces, nos están pidiendo que el trabajo que produce ese ciclo de Carnot. Si lo despejamos de esta ecuación, tenemos que el trabajo es igual a la eficiencia térmica del ciclo por el calor de entrada. Entonces, si ya tenemos estos dos valores, podemos calcular y dar nuestra respuesta. ¿Ok? Pero no lo tenemos. ¿Qué sabemos? Esto es el análisis donde estamos viendo qué información tenemos y qué podemos aprovechar. ¿Ok? Nosotros sabemos que ya necesitamos calcular estas dos variables para calcular el trabajo, que es la respuesta final. Entonces nos vamos a enfocar en cómo encontramos estas dos variables. Primero, sabemos que para encontrar el calor de entrada, este ingreso de calor se da de 1 a 2 en una turbina isotérmica, se da un proceso isotérmico. Para un proceso isotérmico nosotros sabemos que podemos calcular el calor de entrada multiplicando la temperatura por el cambio de entropía. Tenemos un cambio de entropía del estado 1 al estado 2. También lo podemos ver como TH multiplicado por ese cambio de entropía, S2 menos S1. ¿Ok? Del gas ideal, también siempre nos vamos a apoyar en la información cuando estamos suponiendo también que el aire se trata como un gas ideal. Para los gases ideales, podemos calcular su cambio de entropía, ¿verdad? El delta S o S2 menos S1, como el calor específico a presión constante CP por el logaritmo de la temperatura 2 entre T1 menos la constante R, el gas ideal, entre el logaritmo de la presión 2 entre la presión 1. ¿Ok? Esta ecuación la podemos aplicar para calcular el cambio de entropía de un gas ideal. Y si para procesos donde la entropía es constante, por ejemplo, de 2 a 3 y de 4 a 1, donde la entropía no varía, donde tenemos que S2 es igual a S3 y S1 es igual a S4. También tenemos estas ecuaciones donde nos podemos apoyar. Tenemos que la temperatura 2 entre la temperatura 3 es igual a eh, P sub 2 entre P3 elevado a la K menos 1 dividido entre K. ¿Ok? Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar P sub 2, la presión en el estado 2
¿Ok? También sabemos que la eficiencia térmica para el ciclo de Carnot es igual a 1 entre la temperatura baja TL y la temperatura alta TH. ¿Ok? Entonces, básicamente es, ok, me están pidiendo el trabajo, pero el trabajo está en función de dos variables. Con este análisis que buscamos, un camino para encontrar el calor de entrada, ¿verdad? A través de esta ecuación. Luego sabemos que de esta ecuación sabemos esto, pero no sabemos esto. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Tenemos la ecuación del gas ideal. Luego, no sabemos la presión en el estado 2. Bueno, ¿cómo calculamos la presión en el estado 2? Tenemos otra ecuación que nos va a funcionar más adelante para encontrar esa presión y la eficiencia. Una vez que tenemos las temperaturas, la podemos calcular. Y multiplicando la eficiencia con el calor de entrada que tenemos, el trabajo tiene una respuesta de nuestro flow. Nos vamos a encontrar la presión en el estado 2. Ya sabemos la presión en el estado 3 y la temperatura en el estado 2 y en el estado 3, 900 y 300 Kelvin. ¿Ok? Lo dividí elevado a la K, que sabemos cuánto era la constante K, la relación de calores específicos para el gas ideal, 1,4 entre K menos 1, que es 0,4. Tenemos que la presión en el estado 2 es de 935.3 kilopascales. Okay, entonces, check a la presión en el estado 2. Ya la sabemos, ya la conocemos en función de la ecuación que analizamos anteriormente cuando tenemos un proceso de entropía constante del estado 2 al estado 3. ¿Okay? Siempre es importante entender qué es lo que está pasando en ese cambio de estado, si es entropía constante, si es isotérmico, si es isobárico, si la entalpía es constante, para ver qué ecuaciones podemos utilizar y de dónde sabemos estas ecuaciones, pues de capítulos anteriores. Entonces acá simplemente ya las estamos aprovechando porque ya sabemos que se cumplen cuando tenemos ciertos procesos. Por ahí pueden repasar los capítulos anteriores, el capítulo 5 por ahí, para confirmar estas ecuaciones. Ahora nos devolvemos a la ecuación que nos permite calcular un cambio de entropía para un proceso isotérmico. En este caso, podemos decir que esto tiende a cero porque tenemos la misma temperatura del estado 1 al estado 2. No hay un cambio de temperatura si recordamos la gráfica de temperatura contra entropía. Entonces, tenemos una línea recta donde tenemos la misma temperatura. Esta parte de la ecuación se cancela, por lo tanto nos queda la segunda parte. Y podemos calcular ya, darle un número a cuánto vale ese cambio de entropía del estado 1 hacia el estado 2. Eh, tenemos la constante, el negativo lo mantenemos. Importante, el negativo no se canceló, el negativo se continuó, lo mantenemos. La constante R por el logaritmo de la presión del estado 2 acabamos de encontrar entre la presión del estado 3. ¿Ok? Y obtenemos que el cambio de entropía es de 0.2181 kilojulios sobre kilogramo por Kelvin. Por lo tanto, si queremos calcular el calor de entrada, vamos a multiplicar la temperatura alta, TH 900, por el valor que acabamos de encontrar de cambio de entropía del estado 1 al estado 2 y nos da como resultado 196.3 kilojulios sobre kilogramo. Listo, ya tenemos el 50% de la ecuación para calcular el trabajo. Si lo multiplicamos por la masa de aire que, que estamos utilizando en el ciclo termodinámico, obtenemos
el total de energía calórica que entra de 0,5889 kilojulios. Entonces recordemos que necesitamos la eficiencia y el calor de entrada. Ya el calor de entrada lo encontramos. Necesitamos la segunda parte. Recordemos que la eficiencia para un ciclo de Carnot es simplemente 1 menos TL entre TH. Ya tenemos TL y TH. Que eran 300 y 900, si no me recuerdo, la temperatura baja y la temperatura alta. Por lo tanto, tenemos una eficiencia de 66,7% o 0, nos va a dar 0,667. ¿No? Por lo tanto, el trabajo es multiplicar la eficiencia como 0,667 por el calor de entrada 0,5889 kilojulios y tenemos que el trabajo neto que entrega el ciclo termodinámico es de 0,393 kilojulios. ¿Okay? Y ya llegamos a lo que nos estaba preguntando el problema. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué fue que multiplicó por la masa en la diapositiva anterior? Para no dejarlo por unidad de masa, simplemente. Ah, ok, Para ok. eliminar estos kilogramos. Si lo dejamos acá, la respuesta la dejaríamos en función de cuánta masa de aire tenemos en el ciclo. Entonces acá nos quedaría una respuesta final en kilojulio por unidad de masa, por kilogramos. Entonces, simplemente tendríamos la respuesta en función de cualquier cantidad de masa de aire, que la tomaríamos y la multiplicaríamos por este valor. Simplemente es para dejar específicamente el trabajo que se realiza cuando tengo 0,003 kilogramos de aire. Específicamente, esa es la respuesta que de trabajo que me da. O la podemos dar en función de cualquier cantidad de masa de aire. Entonces la dejaríamos, el valor o las unidades las dejaríamos en kilojulio por kilogramo. O sea, no en función de cuánto vamos a tener, cuánta masa de aire vamos a introducir en nuestro ciclo de trabajo. Ok, muchas Sí, gracias, profe. listo, puramente. Exactamente, entonces eso depende de cómo se plantee el problema y qué información nos dan. Entonces, si no nos dan cuánta masa de aire estamos trabajando, va a quedar por unidad de kilogramos, por unidad de masa. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Parte no, profe. Perfecto. Ok.